¿Listos para escuchar sobre estas desapariciones que nos hacen cuestionarnos sobre lo que desconocemos? Un saludo especial a todos, quienes toman su valioso tiempo para comentar y dejar su apoyo con un pulgar arriba. Eso ayuda a que muchas más personas puedan descubrir estos misterios. Si te apasionan estos enigmas, no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Hoy les comparto 3 historias, 3 mujeres que desaparecieron misteriosamente. Comenzamos con la primera. Existen lugares en el mundo donde la naturaleza no solo es majestuosa, sino también inquietante. Lugares en los que el susurro del viento entre los árboles parece contar historias que nunca deberían ser escuchadas. Hoy, exploraremos uno de esos escenarios enigmáticos, el caso de Barbara Bollick, una desaparición que ocurrió en un rincón remoto de Montana, dejando más preguntas que respuestas. Barbara Bollick desapareció misteriosamente en el año 2007 en el vasto y escarpado Bosque Nacional Bitterroot, ubicado en el estado de Montana, Estados Unidos. Este bosque es un territorio inmenso que abarca más de 6.500 millas cuadradas de montañas escarpadas, ríos serpenteantes y valles profundos. Forma parte de la cordillera Bitterroot, una región conocida tanto por su belleza indómita como por su capacidad para ocultar secretos en sus rincones más oscuros. El Bosque Nacional Bitterroot no es solo un paraíso para los amantes del senderismo y la naturaleza salvaje. También es un lugar donde el paisaje puede volverse abrumadoramente solitario y donde perderse no es difícil. Las montañas cubiertas de pinos y abetos crean un laberinto natural que puede confundir incluso a los excursionistas más experimentados. Y es precisamente en este escenario donde Barbara Bollick fue vista por última vez. Bárbara salió de excursión acompañada de un amigo, un senderista experimentado, en un día que parecía como cualquier otro. Se encontraban en un sendero panorámico, disfrutando de la vista que se extendía hasta el horizonte. En un momento dado, su compañero se giró brevemente, tal vez para admirar el paisaje o ajustar su mochila. Cuando volvió la vista, Bárbara ya no estaba. No había gritos, ni señales de lucha, ni rastro alguno de hacia dónde había ido. Simplemente había desaparecido. Pero aquí es donde surgen las primeras preguntas intrigantes. ¿Qué sabemos realmente del amigo que la acompañaba? ¿Qué se investigó sobre él? Fue la última persona en verla con vida, lo que naturalmente lo convirtió en el primer foco de la investigación. Según informes oficiales, su versión de los hechos se mantuvo consistente y no se encontraron pruebas directas que lo vincularan con su desaparición. ¿Pero es eso suficiente? ¿Podría haber algo más que no salió a la luz? Las búsquedas comenzaron casi de inmediato. Equipos de rescate, helicópteros, perros rastreadores y voluntarios recorrieron la zona durante días. Sin embargo, pese a la magnitud del operativo, no encontraron nada. Ni una prenda, ni una huella, ni un indicio que explicara qué había pasado. Era como si la tierra misma la hubiera tragado. Esto lleva a otra pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que una persona desaparezca tan rápidamente y sin dejar rastro, incluso con equipos de búsqueda tan bien equipados? Las autoridades, tras semanas de búsqueda intensiva, cerraron el caso sin una conclusión definitiva. Oficialmente se presume que pudo haber sido víctima de un accidente en el terreno escarpado, pero esa explicación nunca convenció del todo a quienes siguieron el caso de cerca. La falta de pruebas concretas dejó un vacío que pronto fue llenado por especulaciones y teorías. Este caso ha generado numerosas teorías, por ejemplo, víctima de un accidente, cayendo en un terreno escarpado y oculto a la vista. Otros creen que pudo haber sido secuestrada, aunque la falta de evidencia hace que esta hipótesis sea difícil de sostener. Pero hay quienes piensan en explicaciones más inquietantes. El Bosque Nacional Bitterroot tiene su propio conjunto de leyendas locales, historias de desapariciones inexplicables y fenómenos extraños que datan de hace décadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que desaparecen de esta manera y siempre indagamos en lo que estos lugares esconden? Y aún así, seguimos acudiendo y adentrándonos en estos parajes, atraídos por su belleza y misterio. Desde que investigo y les comparto estas historias sobre bosques enigmáticos, trato de mantenerme distante de estos lugares, a pesar de tener varios cerca de casa para caminar. Solo el hecho de pensar en encontrarme en una situación similar me causa pavor.
¿Y ustedes? ¿Se atreverían a caminar solos a estos lugares? ¿O tú, que escuchas estas historias, eres un senderista que se aventura en las profundidades del bosque, aunque conozcas muchos de estos casos? Tal vez la respuesta revele más de lo que creemos saber sobre nuestra propia fascinación por lo desconocido. El Bosque Nacional Bitterroot sigue en pie, inmenso y silencioso, guardando sus secretos. Y el caso de Barbara Bolik permanece sin resolver. Un recordatorio inquietante de que, en ciertos lugares del mundo, las personas pueden desaparecer sin dejar rastro. ¿Ustedes creen que fue un accidente, un acto humano o algo que quizás nunca averigüemos? ¿Se investigó lo suficiente al acompañante que estuvo con ella en sus últimos momentos conocidos? ¿Podría haber detalles que pasaron desapercibidos en la investigación? ¿Qué crees que le ocurrió a Barbara Bolik en el corazón del bosque Bitterroot? La respuesta tal vez sigue oculta entre los árboles, esperando ser descubierta por alguien que haga las preguntas correctas. El viaje sin retorno, el misterio inexplicable de Leah Roberts. La carretera sinuosa se extiende como una cicatriz a través del Parque Nacional North Cascades, un lugar de belleza indómita y aislamiento inquietante. Aquí, donde la niebla serpentea entre los picos montañosos y la naturaleza parece devorar cualquier rastro humano, fue hallado un vehículo abandonado, un Jeep Cherokee blanco estrellado contra un terraplén cubierto de musgo. El impacto fue violento, pero el coche estaba vacío. No había signos de lucha ni huellas recientes alrededor. Dentro una guitarra, ropa doblada y una gran cantidad de dinero en efectivo. Todo lo necesario para un largo viaje excepto la persona que debía estar allí. ¿Qué ocurrió con Leah Roberts en la primavera del año 2000? ¿Fue víctima de un accidente o de algo mucho más inquietante? Leah Roberts, nacida el 23 de julio de 1976, tenía 23 años cuando desapareció. Su vida había estado marcada por la tragedia. Primero la muerte de su padre, luego la de su madre a causa de una enfermedad. En su juventud también sobrevivió a un accidente automovilístico que casi le quita la vida. Aquellas pérdidas la cambiaron. Abandonó la Universidad Estatal de Carolina del Norte un semestre antes de graduarse y empezó a buscar algo que le diera sentido a su vida. Se volvió inquieta, nómada en espíritu, inspirada por la literatura de Jack Kerouac, cuyas historias de libertad y caminos abiertos la fascinaban. El 13 de marzo del año 2000, Leah salió de un restaurante en Bellingham, Washington, donde había llegado después de conducir durante 4 días desde su casa en Durham, Carolina del Norte. No se han reportado avistamientos de ella desde entonces. Se había ido inesperadamente, dejando solo el dinero del alquiler y una nota para su compañera de piso que sugería que podría regresar en unas pocas semanas. Decía que quería hacer un viaje por carretera al estilo de Kerouac. 5 días después, el 18 de marzo, su Jeep fue encontrado en North Cascades, en el estado de Washington, estrellado contra un terraplén junto a una carretera. Pero Leah no estaba allí. Lo extraño es que el vehículo no había chocado por accidente. Años después de su desaparición, la policía examinó el motor de arranque del automóvil y descubrió que había sido manipulado, lo que indica que el vehículo pudo haber sido chocado intencionalmente. Las placas habían sido removidas y una manta cubría la ventana trasera como si alguien intentara ocultarlo. No había sangre ni signos de lucha, y lo más inquietante de todo, sus pertenencias estaban intactas, incluso su dinero. Si alguien la hubiera asaltado, ¿por qué no se llevó nada? Los investigadores intentaron reconstruir sus últimos días. Testigos afirmaron haber visto a una mujer que coincidía con su descripción en una cafetería cercana días antes del hallazgo del Jeep. No estaba sola. Se encontraba con un hombre desconocido, alguien que la policía nunca logró identificar. ¿Quién era él? ¿Tuvo algo que ver con su desaparición? Las búsquedas en los alrededores se intensificaron. Equipos recorrieron la zona con perros rastreadores, helicópteros y voluntarios. No encontraron nada, ningún rastro de Leah, ni siquiera una pista de hacia dónde podría haber ido. La policía investigó si podría haberse adentrado en la espesura del bosque y haber sucumbido a los elementos. Pero sin indicios de su cuerpo ni pertenencias abandonadas en el camino,
La teoría de un simple extravío se desmoronaba. Leah parecía haberse desvanecido en el aire. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creen que Leah, en medio de una crisis existencial, decidió dejar atrás su vida y desaparecer voluntariamente. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué abandonar su coche de una manera tan sospechosa? Otros apuntan a la posibilidad de que fue víctima de un crimen. ¿Podría haber confiado en la persona equivocada? La escena del vehículo sugiere que alguien más estuvo allí después del accidente, alguien que quiso borrar rastros o desviar la atención. Sin embargo, sin pruebas concretas, todo queda en la especulación. Lo que hace este caso aún más perturbador es su similitud con otros misterios de desapariciones en parques nacionales, lugares donde personas parecen esfumarse sin dejar huellas, donde la naturaleza devora cualquier indicio de lo sucedido. En el fenómeno conocido como Missing 411, hay patrones inquietantes, testigos que ven a las víctimas poco antes de su desaparición, pertenencias intactas halladas en lugares inexplicables y búsquedas intensivas que no arrojan ningún resultado. Leah encaja en ese patrón de manera escalofriante. La desaparición de Roberts ha sido cubierta en programas de televisión, pero han surgido pocas pistas. En el verano de 2005, voluntarios de un grupo de concientización sobre personas desaparecidas de Carolina del Norte organizaron una caravana por todo el país para crear conciencia sobre su caso y otros. Desde entonces, la caravana se ha convertido en un evento anual. A más de 2 décadas de su desaparición, el caso sigue sin resolverse. No hay restos, no hay pistas, no hay respuestas. Solo queda el Jeep, el único testigo mudo de lo que pudo haberle ocurrido a Leah Roberts en los sombríos y solitarios caminos del Parque Nacional North Cascades. ¿Escogió ella desaparecer o alguien se aseguró de que nunca volviera a ser encontrada? Esa pregunta sigue en el aire, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. El misterio de Thelma Pauline Melton. Hemos explorado casos que desafían toda lógica, desapariciones que parecen esfumarse en el aire, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Ahora llegamos a la última historia de este video, un caso que sigue desconcertando a quienes lo conocen. ¿Qué pudo haberle ocurrido a una mujer en un sendero que conocía tan bien? Esta es la historia de Thelma Pauline Melton. Thelma Pauline Melton desapareció misteriosamente el 1 de septiembre de 1981 en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, ubicado entre Tennessee y Carolina del Norte. Este parque, conocido por su belleza natural y sus montañas cubiertas de niebla, alberga vastos bosques, senderos amplios y una historia rica en misterios. Con una extensión de aproximadamente 522.419 acres, este parque se extiende por más de 815 millas cuadradas, lo que lo convierte en un territorio tan vasto como imponente. Thelma, de 58 años, era una mujer enérgica y experimentada en caminatas, especialmente en el sendero Deep Creek, un lugar que había recorrido muchas veces. Aquel día salió de excursión con su esposo y una amiga cercana. Era una caminata relajada, en un terreno familiar. Sin embargo, algo inexplicable ocurrió. En un momento, Thelma decidió acelerar el paso y se adelantó por el sendero. No fue un gran tramo, apenas unos minutos de distancia visual, pero cuando su esposo y su amiga llegaron al punto donde esperaban encontrarla, Thelma había desaparecido por completo. No hubo gritos de auxilio ni signos de lucha. Su desaparición fue tan rápida que parecía imposible que se hubiera perdido sin dejar rastro en un área tan transitada y familiar para ella. La búsqueda comenzó casi de inmediato, con equipos de rescate y voluntarios peinando la zona durante más de una semana. Sin embargo, no se encontró ninguna pista, ni una prenda de ropa, ni huellas, nada que indicara qué había sucedido. A pesar de los esfuerzos intensivos, Thelma nunca fue encontrada. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Podría haber tenido un accidente y haberse caído en un área oculta? ¿Fue víctima de un crimen? ¿O hay algo más en esos bosques que no comprendemos? Las teorías van desde lo más lógico hasta lo inexplicable. Algunos creen que pudo haberse desorientado repentinamente debido a un problema de salud, aunque no había indicios de que padeciera alguna condición grave. Otros sugieren la posibilidad de un secuestro, pero ¿cómo podría alguien llevarse a una persona en un lugar tan público sin ser visto? Incluso se ha planteado la hipótesis de un posible ataque de un animal salvaje,
considerando la fauna del parque, que incluye osos negros y pumas. Sin embargo, esto también resulta cuestionable, ya que no se encontraron signos de lucha, rastros de sangre ni evidencia de un ataque. Además, si hubiera sido un ataque de un animal, ¿cómo es posible que nunca se hallara ni un solo indicio de su paradero? El Parque Nacional Great Smoky Mountains tiene su propia cuota de leyendas y misterios. Hay historias de luces extrañas vistas entre los árboles, figuras que desaparecen en la niebla y fenómenos que desafían cualquier explicación racional. ¿Podría Thelma haber sido víctima de algo más allá de lo que podemos entender? Este caso, como muchos otros, nos deja con más preguntas que respuestas. Thelma Pauline Melton nunca fue encontrada. Su desaparición es un recordatorio inquietante de que, incluso en los lugares más familiares, lo desconocido puede acecharnos. Y es así como hemos llegado al final de este video, donde exploramos 3 desapariciones que continúan desconcertando al mundo. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu pulgar arriba. Eso ayuda a que estas historias lleguen a muchas más personas. Además, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que les ocurrió a estas mujeres? Si te apasionan los misterios, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente enigma.